Vamos a estar ahí en el tiempo de la lectura bíblica, vamos a estar en el mismo pasaje, en Santiago capítulo 3. Y como vimos, vamos a estar en el versículos del 1 al 12. La fe cristiana y su relación con la lengua es el título de la enseñanza de hoy. Le decía ahora Álvaro, este hombre que sale en la imagen parece preocupado, ¿verdad? Ok, creo que es un tema un poco complicado, pero también un tema muy real en cuanto a los cristianos y su relación con la lengua, específicamente aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que pidamos al Señor que nos ayude para poder llevar a cabo el tiempo de la enseñanza hoy, que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Como siempre, recordarles, importantísimo, gracias ahí, orar antes. Ya oramos en el tiempo de la oración, pero orar 2 veces por la predicación de la palabra creo que nunca estará de más. Así que oramos para que Dios hable a nuestras vidas y dirija todo en este tiempo. Oramos. Padre y Dios bueno, gracias por esta mañana. Nuevamente, un domingo más, viendo la gracia, el favor, la misericordia que nos has extendido, pero un domingo más, donde las Sagradas Escrituras son abiertas, Señor, la palabra viva y eficaz. Señor, con libertad podemos abrir hoy. La pregunta es, ¿cuál será nuestra disposición de corazón, Señor, y hacia dónde vamos a través de la exposición fiel de tu palabra? 2 cosas sumamente importantes, Señor. Número 1, heme aquí, soy tu siervo, un ser humano igual que cualquier otro, que necesita de tu gracia y de la ayuda, Señor, de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra con fidelidad. ¿Qué es lo que tú quisiste decirnos a través del escrito de este autor? Es lo que ocupamos hoy. No pensamientos de hombre, no intenciones de hombres, no, Señor, motivaciones de hombre. No, necesitamos el poder de la palabra. Así que ayúdame a mí a ser fiel en la predicación, fiel de la Escritura, a predicar la palabra con verdad, pero a decir lo que tú estás diciendo a través de la palabra. Por lo demás, también, mis hermanos, que tu palabra obre con poder, tanto en ellos como en mí. Podamos tener un corazón dispuesto, mentes abiertas a la luz de la palabra, de la Escritura, para que tú, Señor, corrijas, Señor, endereces y pongas en cada lugar específico, Señor, cada una de nuestras necesidades en nuestros corazones. Dios mío y Señor mío, estamos en tus manos ahora. Toma el control de todo. Ata las fuerzas de las tinieblas, Señor, y que podamos hoy escuchar este mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí y poder abrir tu palabra con libertad, escuchar también. Hagamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, continuamos en la serie de Santiago, ahora capítulo 3, versículo del 1 al 12. Y tiene tanto que decir Santiago, hay tantas cosas que decir definitivamente, pero cosas tan puntuales, tan certeras, tan prácticas, que realmente golpea nuestra fe, golpea nuestro pensamiento, golpea nuestras convicciones y nos hace pensar, Señor, ¿cómo estoy viviendo la vida cristiana? Y Santiago, hermanos, aquí nos empieza a hablar de una fe viva. Por eso la serie se llama una fe puesta en práctica, una fe en práctica. Y en esta serie, Santiago viene hablando de la evidencia en los creyentes, visible, palpable, como vimos la semana pasada, de que ellos realmente son hijos de Dios, que participan de una fe viva. Así que la fe viva viene describiéndonos Santiago, debiera claramente afectar la vida del creyente. ¿Por qué, hermanos? Porque en primera instancia una fe viva soporta la tribulación. Lo vimos en capítulo 1, versículo 1 al 12. Una fe viva vence la tentación. ¿Ok? Versículos 13 al 27 del capítulo 1. Estos principios, hermanos, no solamente se limitan a esta área, sino que se extienden cada vez más. La fe viva identifica al creyente. Me veo al espejo y digo, ¿quién soy yo? ¿Soy o no soy un hijo de Dios?
Debo vivir como un hijo de Dios. No puedo ser un oidor olvidadizo que escucho la palabra y luego la olvido por completo y vivo mi vida como si no fuese aquel que a la luz de la palabra me veo como quien digo ser que soy, un hijo de Dios. Pero también la fe viva, hermanos, en capítulo 2, versículo 1 al 13, produce humildad y evita la parcialidad y el favoritismo, ¿verdad? La fe viva, hermanos, se manifiesta en un obrar consecuente con nuestra declaración de fe en el Señor Jesucristo. Digo que soy cristiano, la evidencia de que soy cristiano son las obras que están después de Cristo Jesús, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras y entendimos este propósito específico. Hermanos, por lo tanto, también la fe viva debe afectar nuestro control de la lengua. Y eso es importante. Así que entramos en el capítulo 3. Ahora, la idea central de este pasaje, hermanos, es tratar un tema que no debe ser descuidado en lo absoluto. Y este es el tema acerca de la lengua. Santiago aborda el tema del control de la lengua desde la perspectiva clara de la lucha contra la naturaleza pecaminosa. Hermanos, si toda la raza humana, si toda la naturaleza en sí mismo, si toda la creación se vio afectada por el pecado, evidentemente también nuestro hablar se vio afectado por el pecado. Así que, hermanos, Santiago aborda el tema del control de la lengua desde la perspectiva clara de la lucha contra la naturaleza pecaminosa que está intrínseca en la raza humana. Nadie puede decir que no es pecador, por cuanto todos pecaron. Eso es una realidad. Siendo un pequeño miembro, se jacta de grandes cosas. Y en una comparativa palpable, hermanos, la lengua es un gran mal. Porque el creyente, por el que el creyente debe velar y enfrentar, la fe viva, hermanos, la vida cristiana piadosa, a eso me refiero con una fe viva en nosotros, una vida cristiana piadosa, práctica, son la única forma de llevar cada palabra al filtro de la verdad bíblica y así mantener una armonía clara entre lo que decimos y lo que somos, hijos de Dios. Así que vamos a leer aquí, vamos a ver el punto número 1 que Santiago empieza a hablar. Puede anotar ahí, hacer sus anotaciones. La enseñanza bíblica, en primer punto importante, una gran responsabilidad. Leamos el versículo 1 de Santiago 3:1, dice: hermanos míos. Ay, hermanos, ¿cuántas veces repite Santiago? Hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago continúa con la instrucción hacia los creyentes. Esta vez pareciera una necesidad muy apremiante, desde el creyente promedio hasta para los que se habían declarado maestros entre ellos. Pero como es prioritario aquí, Santiago inicia con los maestros, con los didascaloi. Era evidente, hermanos, muchos querían ser maestros. Y ya vamos a entender por qué. En el contexto judío, obviamente, muchos aspiraban a enseñar, ¿verdad? De la misma manera que un rabí. Ahora, recordemos, en la cultura hebrea, un título importante era ser rabí. Ser un maestro prodigioso, un maestro que dominaba las escrituras del Antiguo Testamento, y en el contexto judío, un rabí era un hombre de mucho respeto. Así que de la misma manera que un rabí, algunos anhelaban obtener un rango y admiración por ejercer como maestro. Recordemos, son judíos creyentes con los que estamos tratando. Ahora, bien, recordemos, hermanos, en los dones que se establecieron era claro que aparecieran maestros. La iglesia necesitaba y contaba con ellos también. Si no hubieran maestros de las escrituras hoy, ¿cómo sabríamos qué es verdad y qué es mentira acerca del pensamiento de Dios? Dios lo estableció así. Vea lo que dice Hechos capítulo 13 versículo 1. Y esto es para ubicarnos en el contexto cultural de la predicación de Santiago, la iglesia primitiva. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y ¿qué? Maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y el famosísimo Saulo de Tarso, Pablo. Eran maestros, evidentemente. Necesitamos maestros. Si usted va a Efesios, ahí puede anotarlo porque no está aquí en las notas, a Efesios capítulo 4 dice que él estableció, que él puso, ¿qué? Pastores y maestros.
Dios capacitó a estos con un don específico para la enseñanza. Pero tal cual como en Corintios, si usted recuerda un poco acerca del contexto de la carta a Corintios, había muchos que deseaban los dones más espectaculares, ¿verdad? Algunos querían hablar en lenguas, querían estos dones tan espectaculares. Algunos querían participar de los grandes milagros, de grandes sanidades. Ahora recordemos el contexto de hablar en lenguas, es otro idioma, ¿verdad? Que es la palabra griega en el libro de los Hechos, glosa. Y tenemos que ser, hermanos, de verdad minuciosos, hacer una catarsis a la hora de leer el texto bíblico. Y ahí no estamos hablando de lenguas desconocidas, sino lenguas conocidas por los seres humanos. Y dijeron que los que estaban ahí, ¿cómo les hemos escuchado hablar en el idioma en que hemos nacido? Hablamos de la palabra glosa y la misma palabra griega también dialectus, que es la misma palabra para dialecto. Eso no está ahí en las notas, es un plus, anótelo ahí. Pero igual que en Corintios, que muchos deseaban los dones más espectaculares, aquí los judíos creyentes, muchos de ellos querían ejercer como maestros. Pero mire lo que dice Santiago. Ahora viene la sugerencia que Santiago dice: no os hagáis muchos maestros de vosotros. La palabra hagáis, ginomai, podría traducirse también como convertirse, es decir, no se conviertan muchos de ustedes en maestros. No corran, no se apresuren por ser todos maestros. Santiago no estaba diciendo que nadie desempeñara como maestro, ni mucho menos que alguno que le hubiese sido dado por Dios este don ejerciese como maestro, sino más bien, hermanos, era un llamado a la precaución. No tomar con ligereza este llamado. Es evidente que Santiago lo entendía. ¿Quién más claro que él? Si usted lee, hermanos, y leemos versículo 1 nuevamente, dice: hermanos míos, y aquí estamos hablando en tercera persona, hermanos. Vea, leer la Biblia incluye también aplicar gramática, es importante. Y en tercera persona dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que, y el texto cambia, y ahora él se incluye, dice: recibiremos. Se incluye él también ahí como primera persona. También dice que recibiremos mayor condenación. Santiago no solamente estaba diciendo: hey, ustedes no se pueden hacer maestros, yo soy el maestro por excelencia. No, él no estaba diciendo eso. Él diciendo: hermanos, entiendan algo específico y sumamente importante. Ser maestro también conlleva una gran responsabilidad como maestro de la palabra de Dios. Y en ese caso, yo como maestro también debo entender que ustedes como yo recibiremos mayor condenación. Vamos a entender un poco más acerca de esto. Por ello, cuando Santiago hace esto al exhortar, se incluye y dice: sabiendo que recibiremos. Pero qué interesante, porque la palabra griega para saber y conocimiento es la palabra griega ginoskos, pero aquí no está hablando del conocimiento pleno de algo, es la palabra oida. Lo que Santiago quiere decir, hermanos, y que sería un punto muy importante establecer aquí, es la idea clara de que Santiago estaba diciendo que ellos tuvieran en cuenta. Eso es lo que él dice. Él no dijo solamente sepan. No era conocimiento, era necesito que tengan en cuenta esto. Que fueran claros en comprender que si ellos incurrían en alguna falta en la enseñanza, serían juzgados con mayor severidad. Hermanos, el día de hoy vemos este peligro. El peligro de que cualquier persona que se denomina así como un maestro de las Escrituras, hermanos, y el mal que ha incurrido esta práctica. Si usted se mete en las redes sociales, cualquiera enseña. Una persona es elocuente, en una congregación lo ven que es elocuente y dice: ese ya es pastor. Y esta persona asume una responsabilidad sin evidentemente un don, toma un púlpito o un lugar de enseñanza y empieza a enseñar a otros, sin ni siquiera realmente entender la responsabilidad que conlleva esto y mucho menos sin tener el don para enseñar. Ahora, ¿quién reconoce esta verdad? La misma iglesia reconoce los dones de los hermanos para ser capacitados para eso. Esto es importante. Al día de hoy, hermanos, donde una persona hace esto que es un neófito, hermanos, ¿cuánto tiempo realmente requiere estudiar las Escrituras? Será algo de toda la vida. Pero si yo me convierto en Cristo ayer y mañana digo: estoy capacitado para enseñar a muchos, la pregunta es: ¿realmente lo estoy? No.
el Hijo de Dios que ha recibido el don para ser maestro, es reconocido entre la iglesia, es la responsabilidad de los ancianos de la iglesia reconocer el don y capacitar a sus miembros. Si yo reconozco que un hermano tiene el don para evangelizar, tiene capacidad para evangelizar, la responsabilidad de la iglesia es velar por ello, acuerpar, equipar, apoyar a que el creyente ejerza el don de evangelista, ejerza el don de maestro, ejerza el don de pastor, pero eso conlleva tiempo. Cuando Pablo se convirtió al Señor Jesucristo, ¿quién se le apareció cara a cara? El mismo Señor Jesucristo camino a Damasco. Y Pablo no se levantó, fue allá ciego, luego pudo ver y demás, y etcétera. Y le digo, ahora sí, estoy capacitado para ir a enseñar. No, dice que se fue aparte 3 años a Arabia, donde el Señor se le apareció y lo instruyó. Y luego dijo Pablo, oh, ahora sí, el Señor se me apareció, el Señor me instruyó. ¿Quién podrá decirme algo a mí, al gran Pablo, que se me apareció Jesús? No, dice que fue a la iglesia primitiva, a la iglesia prominente en aquel momento. ¿Y quiénes estaban ahí? Pedro y Juan. Y también se unió con ellos en la línea del Señor e incluso pidió a ellos la derecha en señal de aprobación para realizar su ministerio. ¿Qué dijo Bernabé? Yo reconozco que este hombre es un hijo de Dios, reconozco que está fervientemente predicando la fe del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Pablo después de su tiempo de preparación, cuando fue instruido por el Señor mismo, cuando se unió en un solo sentir, en la enseñanza, en coordinación perfecta, en esta unión de las Escrituras, donde no hay ninguna contradicción? ¿Qué hizo? Salió a servir. Hoy, hermanos, tristemente, hay personas que son neófitas, según 1 Timoteo capítulo 3, y ahí hay una serie de instrucciones, dice no un neófito. Vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 3, hermanos, para ser un poco más específico y claro con esto. Vaya ahí a la escritura, 1 Timoteo capítulo 3, y tenemos algunas instrucciones importantes. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado o también pastorado, buena obra desea. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Pero mire, hermanos, vea lo que dice el versículo 2. Aquí en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice, pero es necesario. Ahí no dice, es una opcional, quizás. No, dice es necesario. Es decir, es indispensable. ¿Qué es? Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Qué dice? ¿Acto para qué? Para enseñar. Acto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hoy tenemos a apostolobos. Son hombres que se visten de ovejas, pero en realidad son lobos voraces que están devorando la iglesia. Su deseo, su afín es robar el dinero de las personas. Ese es su fin, ese es su amor al dinero. Dice, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando yo leo esto, hermanos, yo me pongo a ver, ¡ay, Señor Dios mío! Pero vea lo que dice el versículo 6, que dice, no un neófito. ¿Qué es neófito? Es un nuevo creyente. Así de sencillo, no un neófito. No sea que, ¿qué? ¿Cuál es el peligro? Que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, si usted tiene una gran empresa y ve a un hombre con muchas capacidades, usted no le diría, mira qué bueno este hombre con tantas capacidades, a partir de ahora lo voy a dejar a cargo de toda mi empresa. No lo hacemos así, evidentemente. Vemos un currículo, vemos cualidades, vemos experiencia, vemos la práctica. De la misma manera, con el púlpito, hermanos, debe haber un gran recelo, porque no estamos enseñando, hermanos, consejos diarios de cómo ser mejores en finanzas, consejos diarios de cómo ser mejores en la parte de expresión pública. No. Estamos enseñando acerca del cuidado del alma de personas que, si no comprenden correctamente las Escrituras, pueden vivir un estilo de vida torcido doctrinalmente.
Personas que irán a la condenación eterna si no tienen alguien que les enseñe correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas de estas enseñanzas, hermanos, muchos de estos automaestros que se imponen han llevado a muchos a la perdición, guiándolos a caminos de destrucción, vidas cristianas superficiales. ¿Sabe cuál es el estilo de la predicación hoy? Puedes estar con Dios y puedes estar con el mundo. Puedes vivir una vida cristiana light, superficial, y puedes vivir una vida ahí medio comprometida. No dejes que nadie te juzgue. No dejes que nadie te diga cómo debes de andar. Porque ellos son los fariseos, ellos son los religiosos. No, hermanos, vidas cristianas superficiales han enseñado un desinterés por los asuntos espirituales, y peor aún, vidas más inclinadas al pecado que a la piedad. ¿Qué importa? Todos somos pecadores. El énfasis de la enseñanza evidentemente está corrompido, hermanos, por estos falsos maestros. Ahora, aquí también hay una advertencia clara para nosotros. Todos los creyentes, ¿saben cuál es? Seamos cuidadosos, porque cualquier cosa que digamos a otros acerca de las Escrituras es tomado como una instrucción bíblica y se nos demandará por ello, sea bueno o sea malo. Hermanos, ¿usted ha visto cuánto índice hay de personas que se automedican? ¿Usted no ha leído ahí las estadísticas? Una persona dice, me duele la panza, tómese esta pastilla. Me duele la cabeza, tómese esta pastilla. Viera qué raro, a mí me da un dolor aquí, tómese esta pastilla. ¿Usted sabe quién receta eso? Las mismas personas que no tienen consentimiento médico. Vieras, es que tengo una infección, vea, vaya a la farmacia, cómprese eso. Hermanos, ¿usted sabía que los doctores han estudiado, se han capacitado para determinar cuál es el virus, la bacteria que usted tiene para determinar cierto medicamento? Muchas veces hacemos así con la palabra de Dios, haga esto, ahí dice la Biblia esto, haga aquello, lo otro. Muchos hoy viven con temor, muchos viven perdidos en el concepto espiritual. Me gusta cómo Charles Riley lo dice, lo llama como demencia doctrinal. Dice, el que persevera hasta el fin será salvo, Mateo 24, hermanos. La pregunta es, ¿la salvación depende de nosotros o depende del Señor? Y hay mucha gente que está perseverando en sus propios esfuerzos, en sus propias obras para ser salvo. Aunque ese capítulo, Mateo 24, ni siquiera está hablando a la iglesia, no existía ni siquiera la iglesia. Pero así estamos. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que realmente estar seguros de la instrucción de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, para poder después dar a otros el consejo bíblico. Ahora, hermanos, el asunto viene aquí, la relación clara entre lo que decimos y también entre lo que hacemos. Leamos de nuevo versículos 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pareciera más claramente que las enseñanzas que estos hombres hacían tenían más un contexto práctico que en demasía doctrinal. Muchos de ellos le decían a los cristianos cómo vivir, cómo es que deberían vivir. Veamos ahí capítulo 1, versículo 26, vean lo que dice aquí. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? Su lengua, dice, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Sabe qué estamos teniendo hoy? Muchas personas diciéndole a los demás cómo deben de vivir cuando ellos no viven lo que predican. Y esto no es solo algo que apareció aquí. ¿Qué le dijo Jesús acerca de los fariseos a muchos que lo seguían? Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Hermanos, qué triste, debemos ser consecuentes entre lo que decimos y hacemos. Hermanos, si hablamos del amor de Dios y como hemos sido llamados a amar, hermanos, pero por el contrario somos distantes, guardamos rencor, ahora somos expertos en mentir, ¿verdad? En esta área decimos, he perdonado, pero mejor me mantengo lejos. La pregunta es, ¿así nos perdonó el Señor? Así dijo el Señor para nosotros. Ese fue el perdón que nos dio Eddie. Eres un gran pecador. Definitivamente estás muy mal. Me has ofendido mi santidad. Yo soy 3 veces santo. ¿Sabes qué? Te perdono esta ofensa, pero no quiero saber nada más contigo.
No, Él me perdonó, me amó, me acogió, me instruyó y me guió. Ese es el verdadero amor. Si no, el pobre Pedro ahí estuviera, lo negó 3 veces. Y cuando lo vio le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Definitivamente ese es el verdadero amor. Hermanos, también es importante, la pregunta es, hermanos, si decimos que debemos ser pacientes, hermanos, pero explotamos con prontitud. Si decimos que hay que ser sabios para hablar, pero por el contrario somos necios al hacerlo, somos consecuentes con lo que enseñamos. El tema de la lengua, tal vez algunos esperaban, ahora sí, qué dicha. El hermano Eddie seguro va contra aquella hermana, contra aquel hermano chismoso. El tema de la lengua refiere toda la parte de la vida cristiana. No solamente aquellos que andan ahí chismeando y demás, que también es un tema evidente. Pero no, hermanos, también se refiere a lo que decimos nosotros acerca de nosotros mismos, de lo que nosotros enseñamos, de lo que nosotros decimos ser. Tenemos que ser consecuentes con lo que enseñamos. Vea lo que dice aquí capítulo 1, versículo 18 y 19, hermanos, nuevamente. Santiago reitera y reitera y reitera. Por esto, veamos versículo 19 específicamente, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos, Santiago fue sincero, evidentemente, hermanos. ¿Qué dice aquí? Porque todos, ¿qué? Ofendemos muchas veces. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en los que usted establece una conversación con una persona y usted en un momento ya cuando terminó todo, va para su casa, va caminando y dice, yo no debí haber dicho eso. ¿No le ha pasado a usted? ¿Por qué le conté eso a esta persona? No debí habérselo contado. Porque muchas veces, hermanos, usted no sé si usted ha escuchado esa frase, no conectamos la lengua con el cerebro. Hermanos, el cerebro nosotros, nuestra mente también está afectada por el poder del pecado. No conectamos los cristianos la lengua con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de discernir con totalidad todo lo que nos está rodeando. Hermanos, Santiago, él no se limitó a señalar con el dedo a los ofensores, sino que también se incluyó aquí. Dice, porque todos ofendemos. Qué lindo ese estilo de predicación que dice, porque todos ofenden. No, él no dijo eso. Dice, todos ofendemos. Así que muchas veces, hermanos, esto es importante, que Santiago no se limitó a señalar con el dedo a los ofensores, sino que también se incluyó. Muchas veces, hermanos, debemos ser capaces de reconocer nuestros propios errores. Hay un dicho también que dice que mientras señalamos con un dedo, otros nos apuntan a nosotros. ¿Verdad? Ahí estamos, señalando con el dedo y otros nos están apuntando a nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? La lengua, que también está influenciada por el poder del pecado, nos hace juzgar, criticar, establecer un juicio anticipado sin ni siquiera conocer el contexto. Somos más rápidos para decir, ese hermano está mal, esa persona está mal, eso está haciendo mal, y nosotros no nos vemos tampoco a nosotros mismos. Ahora, hermanos, todos quedamos en evidencia aquí, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Ahora, podría salir alguno y decir, yo no ofendo en palabra. ¿Sabe qué Santiago está diciendo? No quiero decir eso, porque anteriormente dijo, todos ofendemos muchas veces. Él está diciendo, ¿sabes qué? Aquí es importantísimo. Hermanos, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Santiago anteriormente dijo, todos ofendemos muchas veces. Santiago no está haciendo una separación entre, ¿saben quiénes? Los perfectos de la congregación y los más carnales, que por lo general hacemos eso, somos parciales, somos favoritistas. No, sino más bien, hermanos, Santiago quiere llevar a los creyentes a una actitud humilde, capaz de reconocer que somos frágiles, que podemos también caer en este pecado de la lengua, que como otros también estamos en el proceso de madurez, hermanos, y que hacia allí vamos. Hermanos, hoy este es como el día de los dichos, ¿verdad? Hay un dicho muy claro que dice que solo el ser humano se tropieza 2 veces en la misma piedra, con la misma piedra.
La idea de nosotros es, hermanos, conforme vamos madurando en la fe, vamos creciendo en nuestra relación con Dios, consumimos palabra de Dios, la sabiduría de Dios se hace hacia nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, mis palabras, sazonadas con sal, con gracia, van dando cada vez más en el clavo. ¿Vamos a cometer errores? Sí. Pero tenemos que aprender acerca de lo que decimos, es importante. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque déjeme enseñarle un poco acerca de las características de la lengua. Eso es lo que vamos a ver aquí del versículo 3 al 8. Santiago hace el uso de las analogías para llevar a los creyentes a un entendimiento claro con lo que debían lidiar hasta el día de la glorificación. La lengua, aunque es un miembro del cuerpo en sí mismo, también puede ser un instrumento del bien o del mal y se inclinará evidentemente por nuestra madurez o inmadurez espiritual. Si usted es un hombre que tiene comunión con Dios, que practica la comunión con Dios, que está cerca de Dios, que ha crecido en madurez espiritual, que cada vez va perfeccionándose ahí a la luz de la palabra de Dios, de la santificación progresiva, lo que usted diga va a tener relación con la palabra de Dios. Si usted es una persona inmadura espiritualmente, nunca lee la Biblia, nunca ora, no recibe instrucción, lo que está en su mente es lo que va a salir por su boca y evidentemente no va a ser sabiduría de Dios. No podemos obviar el hecho, hermanos, que enfrentamos la realidad de la vieja naturaleza que se opone al hombre espiritual. Y si aún estamos en el cuerpo y no se ha consumado el plan completo de Dios para la redención total de todas las cosas, este es un problema con el que tendremos que lidiar. ¿Saben quiénes? Todos. Vamos a ver lo que dice Santiago, hermanos, las tres analogías de la lengua. Leamos versículo 3 al 5. He aquí nosotros, dice Santiago, ponemos freno en la lengua de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, y ahí está la comparativa, así también es la analogía. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos, el freno y el caballo, el timón y el barco, la flama y el bosque, esa es la analogía. Santiago parece un buen aprendiz. Y esto también evidencia su capacidad como maestro. No solo enseña la parte de instrucción, sino que al mismo estilo del Señor Jesucristo. ¿Saben cuál era el estilo? Si usted lee la Biblia, hay parábolas de parábolas de parábolas. He aquí un hombre, he aquí tal. He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras iba sembrando, el Señor trataba estos temas espirituales tan profundos con enseñanzas, con analogías como estas, con ilustraciones tan claras como estas. Santiago había aprendido perfectamente el medio hermano del Señor Jesucristo, pero también con el estilo de las costumbres judías que enseñaban a sus oyentes. Hermanos, así como el freno dirige al caballo, el timón al barco y el fuego enciende un gran bosque, así la lengua, aunque es pequeña, se jacta de grandes cosas. La lengua es pequeña, pero poderosa. Hoy, hermanos, no es para pensar, esta enseñanza es para fulano, es para sultano. La enseñanza hoy es para mí. Usted tiene que decir para mí. Porque hoy, hermanos, vamos a aprender cómo es que dice la Biblia que usted y yo debemos hablar. Piensen nada más, hermanos, en la imponente imagen de un caballo. Yo no sé si usted nunca ha visto un caballo, pero los caballos tienen a veces como esta altura. Y usted lo ve y es un caballo grande, con gran musculatura. Dios guarde, usted se le acerca y le jale la cola por atrás porque le puede pegar una patada que hasta lo puede matar. Y usted ve ese gran caballo, ese potro, ¿verdad? Como decimos, tan grande, tan imponente, con tanta fuerza, cruzan ríos, tienen ímpetu, tienen poder. Pero el hombre los doma desde el más pequeño de sus miembros, la boca, con un freno. Domina un gran caballo. Hermanos, vemos los grandes barcos. Yo no sé si usted ha visto esos barcos gigantescos. En ese momento Santiago no está hablando de barcas pequeñas, él está hablando de las grandes naves también. Son capaces de llevar grandes cargas, hermanos.
e incluso resistir a las imponentes olas, mas sin embargo son dirigidas por un pequeño timón. Basta que usted gire un poquito a la derecha y el barco con ímpetu se mueve hacia la derecha. Un barco grandísimo. Usted se ha acercado a la par de un barco, ha visto, aunque sea una imagen de un hombre a la par de un gran barco, y cómo lo mueve un pequeño timón. Hermanos, ¿cuánto puede hacer una pequeña llama? Increíblemente la luz del sol que refleje sobre algo que haga ahí, un pequeño puntito, empieza a salir un pequeño fuego, sopla el viento, se hace una pequeña llama, hermanos. Y esa pequeña llama, hermanos, ¿cuánto puede hacer a la imponente imagen de la naturaleza, de un bosque? Troncos grandísimos, grandes, fuertes, raíces profundas con gran diámetro, mas sin embargo devorados en minutos por el inicio de un pequeño fuego. ¿Sabe qué está diciendo Santiago, hermanos? Tengan cuidado con la lengua. Porque si comparamos analógicamente cómo un pequeño timón dirige un gran barco, cómo un pequeño freno con solamente jalar dirige un gran corcel, un gran caballo, cómo una pequeña llama enciende un gran bosque y provoca grandes estragos, seamos cuidadosos con lo que decimos. Pensemos antes de hablar, sobre todo a la luz de las Escrituras. Pero como dice Santiago, así también la lengua es un miembro pequeño, hermanos, pero se jacta de grandes cosas. Vea lo que dice la Escritura. La lengua es perversa. Versículo 6 al 8 dice, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero es lo que dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua es indómita. ¿Qué significa? No ha sido domada. Hermanos, increíblemente, la siguiente descripción de Santiago acerca de la lengua parece ser contundente. Es parte de nuestros miembros, pero también debemos ser cuidadosos en lo que hacemos con ella. La lengua es descrita como un fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es un fuego voraz y ¿sabe qué, hermanos? Nuestro corazón es la gasolina de ese fuego. Vamos a verlo. El Señor habló acerca de lo que contamina al hombre y no era específicamente aquello que había consumido, sino más bien lo que de él había salido. El Señor fue contundente. Vamos a verlo en Mateo capítulo 15, versículos del 10 al 20. Mire lo que dice el Señor. Hay todo un contexto todavía atrás, pero a mantenerlo aquí dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd, ¿y qué? Y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, oiga, no habían entendido. Le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta, dice aquí, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Vea lo que dice, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. ¿A quién escucha usted frecuentemente? Ahora, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, es decir, al servicio? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Habían unos hombres tan religiosos, tan estrictos con sus normas de hombres,
que debían todos lavarse las manos antes de comer. Y dice, ¿cómo estos hombres tan impíos y pecadores no se lavan las manos antes de comer? Y el Señor, viendo claramente, decía, estos hombres están más preocupados por lo que contamina externamente y no lo que está interno. Él los podía ver. ¿Y cómo los había llamado el Señor Jesucristo? Sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Porque por fuera se veían muy lindos, pero por dentro debía haber olido eso y verse muy mal. En este caso, hermanos, si el creyente, hermanos, así como un caballo, un barco, un fuego es dominado por la lengua, la pregunta es, ¿quiénes somos? Somos lo que decimos. Porque decimos lo que pensamos. Y según la Escritura, hermanos, lo que pensamos que viene del corazón, eso somos. Le voy a repetir este trabalenguas. Somos lo que decimos. Porque decimos lo que pensamos. Y según la Escritura, lo que pensamos que viene del corazón, eso somos. Véalo en Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe te dirá, mas tu corazón no está contigo. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si tal verdad, hermanos, es la realidad de la lengua, debe ser para nosotros un punto importantísimo en el cual velar. Déjeme decirle una cosa, una diferencia de opiniones ha destruido las mejores amistades e incluso ha destruido familias. Un falso testimonio ha llevado a muchos a la cárcel e incluso a la muerte. Una percepción equivocada ha llevado a hablar mal de una persona y terminar dañando su integridad. Una conversación entre naciones que piensen distinto ha llevado a países a la maldad, a la guerra, a la hambruna, a la violencia y a la muerte. ¿Cómo? Solo con la lengua. Solo con la lengua. Hermanos, tristemente incluso dentro de la iglesia, la lengua ha creado discordia entre hermanos, ha destruido amistades, ha manipulado las masas para mal. La lengua ha desviado creyentes fieles a la infidelidad, ha dividido una iglesia aún sin separarla, ha hecho que los corazones se indispongan. El chisme, la crítica, el falso testimonio, el crear discordia entre hermanos y más, ¿saben qué? Han sido los instrumentos de Satanás para llevar dentro de la iglesia su plan: matar, hurtar y destruir. Hermanos, somos tan rápidos para hablar. Por eso la Escritura dice que debemos ser rápidos para oír y tardos para hablar. Porque tal vez vemos una persona indispuesta. No sabemos qué situación ha pasado ya. ¿Vio cómo anda ese? ¿Vio la actitud? ¿Vio la indisposición? Sí, qué bárbaro. La pregunta es, ¿qué dice la Escritura acerca de cómo debemos actuar precisamente? Yo primero hablo con mi hermano, ¿estás todo bien? ¿Todas las cosas están bien? No, hermano, usted no sabe. Vieras todas las cosas que estoy pasando. Pero si no me doy a esta labor y primero voy y ¡pum!, a juzgar y se lo comento a un hermano y otro hermano y decimos, ese hermano sí, empezamos a hacer divisiones. No, usted sabía que esas cosas a mí no me parecen en la iglesia. El pastor usa zapatos café y para mí los zapatos café no son los del pastor en el púlpito. Él tiene que andar zapatos negros. Ando negros, hermanos. Pastor, esa corbata no me gusta. Cuenta la historia que el príncipe de los predicadores, como dicen Charles Spurgeon, estaba en medio de una predicación y se le acercó una hermana con unas grandes tijeras. Y le dijo, oh pastor, déjeme decirle que esa corbata que usted anda tiene que ser cortada, es muy grande para usted y muy llamativa para un predicador, se ve muy pecaminosa. El pastor le respondió, claro que sí, hermana, déjeme decirle algo primero, con esas tijeras cortemos algo que a usted también le está haciendo un gran daño. Sí, claro que tiene que ser, pastor, su lengua. Hermanos, seamos cuidadosos. La pregunta es, ¿a qué nos mueve la palabra realmente? Para luego establecer un juicio, determinar una acción, decir algo acerca de alguien injustificado. Tal vez, hermanos, alguien puede ofenderme en algo, sin querer. Pero si yo me doy la tarea de decir, este hermano me dañó, este hermano me ofendió, nunca hablo con él, no tengo la libertad, tal vez podríamos escuchar, hermano, nunca fue mi intención ofenderlo. Ni me di cuenta, perdóneme. Pero somos rápidos para decir, viera lo que hizo esta persona, vieras cómo actuó.
y no sabemos el contexto, hermanos, de lo que está pasando, ¿para qué vamos a seguir a esa persona? No, a mí no me parece el liderazgo de esa persona, a mí no me parece cómo esa persona hace las cosas. No se trata si a usted le parece, la pregunta es, ¿está haciendo lo que la Biblia dice? Entonces, si alguien se me acerca y me dice, ¿viste lo que pasó con tal hermano, tal hermana? Sí, hermano, usted ya lo llamó para preguntarle cómo está. Si tiene alguna situación difícil, no hacemos eso, ¿verdad? Porque no conectamos no la lengua con el cerebro, sino con el Espíritu Santo. A veces es más fácil venir y decirle, pastor, a mí me parece que esto que usted está haciendo está mal, y tal vez ni sabemos, y el pastor pueda tal vez incluso decir, tiene razón, hermano, tiene razón, hermana. Pero hermano, si somos prontos para establecer juicios, para hablar, ¿sabe qué estamos haciendo? Dividiendo. Y el Satanás está ahí atrás, frotándose las manos, diciendo, estoy dividiendo la iglesia. Hermanos, si algo nos ha afectado, seamos prontos para hablar con la sabiduría de Dios también. Tristemente, hermanos, la lengua ha sido rebajada a una categoría más baja que la de un animal, ya que toda clase de naturaleza se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Hermanos, ¿cuántas familias se han visto afectadas por estas cosas? Y quiero enfatizar un poquito en esto. Dice la Escritura en el libro de Proverbios que hay cuyas palabras que son más duras que golpes de espada. Muchas veces el tratar a una persona de con cierta circunstancia, con ciertos apelativos incorrectos. Hay padres que tratan a sus hijos de tontos y torpes. A veces nos pasa, tal vez es tanta la presión que somos más rápidos para enfatizar en lo malo que ha hecho nuestras esposas o nuestros esposos. Pero la pregunta ¿es realmente lo que ayudaría a edificar la relación? Es que usted hace esto mal. Saber expresar las palabras es importante también. Dice que la respuesta blanda aplaca ¿qué? La ira. Mas la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Verdad? Si la persona está ahí, tranquilo mi amor, relájese. Lo reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero si nos ponemos, es un gran problema. Hay palabras que son como medicina. Hermano, ¿qué pasó? ¿Saben qué? Para nosotros muchas veces aquí es difícil. ¿Saben cuáles son muchas de las cosas que vienen a mi pensamiento cuando voy camino a la iglesia? Ahí voy viendo las personas que van escribiendo. Hoy no voy. Vea, hermanos, voy a ser muy honesto. Hay cosas que a veces uno dice, ¿cómo? Viene una vez cada vez al mes ese hermano. Esa hermana nunca va a la iglesia. Usted nunca lo ve sirviendo. Somos muy dados a eso. Pero llegan momentos en los que empezamos a decirle también a otros, esa persona que infiel nunca llega. Sí, ¿verdad? Y empezamos a hacer esa brecha. A veces es más importante, ¿qué dice el Señor? Que si tú tienes algo contra tu hermano, tú y él solos. Entonces el Señor le ha enseñado a uno, ¿por qué qué? Porque ofendemos muchas veces. Hermanos, voy a confesarles hoy, yo he participado de este pecado. Espero que ustedes no. Todos lo hacemos. Todos ofendemos muchas veces. Pero a veces cuando hemos establecido un juicio muy pronto y nos damos cuenta de la situación, decimos, ¿ahora qué? Ya le dije a todo el mundo que esto y lo otro. Debemos empezar a aprender. Entonces la próxima, hermano, hermana, mire, ¿qué es lo que está pasando? No lo veo casi en la iglesia. Siga adelante. A veces la palabra tiene que ser un poquito más fuerte, ¿verdad? Hermanos, como para las otras cosas, ¿verdad? Sí, pero con la sabiduría de Dios. Hermanos, si la lengua es la expresión de aquello que nos gobierna por dentro, es entonces apremiante que el creyente muera al yo cada día. Ayer me sentaba un ratito ahí con Tamara y yo le decía, mire Tamara, la Biblia tiene tanta razón. Cada vez que vivo la vida me doy cuenta que este libro es verdad. No necesito que Dios haga un gran milagro ahí, que aparezca ahí una columna de fuego como el pueblo de Israel y que se abriera el mar en dos. Simplemente veo al hombre, a la naturaleza humana, su comportamiento, su conducta, me veo a mí mismo. Y yo digo, Dios tiene la verdad. Siéntese con una persona, escúchela hablar y usted va a saber quién es esa persona.
Vas a ver cuáles son sus pensamientos, vas a ver cuáles son sus motivaciones, vas a ver cuáles son sus metas. Ahora, hagámoslo a la reversa. ¿Qué pasaría si alguien se sienta con usted y lo escucha hablar? ¿Qué podrá decir? Este hombre, la prominencia en su vida es Dios. Esta mujer, la prominencia en su vida es Dios. Dios está en primer lugar. Cuando me siento con esta persona, puedo decir que escucho consejos sabios aplicados de la Escritura. Puedo decir que esta persona tiene el consejo sabio para mi vida, me puede ayudar, es de provecho porque lo escucho hablar una y otra vez constantemente, hablando la palabra de Dios. Escucho cómo esta persona dirige su vida a la luz de la palabra de Dios. Porque todos los días estamos hablando de lo que hacemos y no hacemos. Mire, me pasó tal circunstancia y yo tuve que hacer esto. La pregunta es, cuando esa persona habla, esta persona que soy yo, ¿podrá escuchar a la otra persona que mi vida está rendida al control del Señor? Eso es importante. Hoy no vamos a hablar tanto del chisme, no. Vamos a hablar de nosotros mismos, porque el chisme es hablar de otros. Vamos a hablar de nosotros. ¿Cuál es la idea? Mis palabras, ¿qué están reflejando acerca de mí mismo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi forma de aconsejar? ¿Cuál es mi forma de expresarme? Acerca de mí mismo, acerca de los otros. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy dividiendo o estoy uniendo? ¿Saben por qué dije que el corazón o la gasolina de ese fuego de la lengua de nosotros es el corazón? Porque cuando nosotros estamos enojados, de verdad que no conectamos la lengua, hermanos. Y entonces ahí en ese enojo digo un montón de cosas y necesitamos que alguien nos eche como el tarro de agua. Tranquilo, hermano, tranquilo. No, véalo por este lado. ¿Qué pasaría? Hermano, usted vio tal, hermano. Hermano, vea lo que dice la palabra de Dios. Tranquilo, hermano, y todos cometemos errores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hablar con el hermano. Vea esto, no se deje llevar por esto, por lo otro. Porque a veces nos llamamos, ¿verdad? Hermano, vio tal cosa. Es importante. A mí me pasa mucho. Gente me llama. Precisamente haciendo esta enseñanza me llamó una persona. Y yo, que cuidarme con lo que digo. ¿Sabe qué deseara? Que esta porción de la Escritura ojalá siempre estuviera aquí pegada. Para cuidarme todas las veces que necesito hablar, hermanos. Eso tiene que ser una realidad para nosotros. Necesito morir cada día al yo, hermanos. Una decisión definitiva acerca de la lengua, hermanos, para ir cerrando. Vea lo que dice versículos aquí 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. 3 veces menciona Santiago las palabras hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. La idea era recordarles una y otra vez, somos hijos de Dios. Es la fe en Jesús que nos hace hermanos. ¿Y sabes qué? Si somos de la fe en Jesús, también se ha de manifestar en el control de la lengua, que indica a la vez nuestra condición espiritual. Hermanos, evitemos la incongruencia. Versículos 9 y 10. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos, esto no puede hacer así. De una fuente no procede agua dulce y salada a la vez. Santiago dice claramente, hermanos, ¿cómo podemos por un lado con nuestra boca bendecir a Dios y por otro lado maldecir? Es decir, desear el mal a otros, a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Si claudicamos en 2 caminos, entonces es evidente que algo está mal y que debe ser corregido con prontitud. Hermanos, la lengua definirá claramente quiénes somos. Ella evidencia lo que pensamos. Me gusta lo que dice el salmista. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo no sé usted, pero este libro está completísimo. Si usted lo quiere leer y usted quiere ser más sabio, léalo. Porque ahí está toda la sabiduría que usted necesita. Y de verdad que a veces hay que hacer paros en la noche y que la conciencia me enseñe, Señor, ¿qué he hecho en mi vida? ¿Qué he hecho de aquí para atrás?
¿Cómo han sido las expresiones de mis palabras? Señor, si yo pudiera escucharme a mí mismo, ¿qué puedo decir acerca de mí mismo? Soy tu hijo. Estas son mis metas como cristiano. Es evidente que estoy viviendo a la luz de lo que tú quieres que yo sea, Señor. Si usted desea saber cómo está su vida espiritual con el Señor, solo reflexione acerca de cuáles son sus palabras acerca de sí mismo y acerca de los otros. Y ahí usted se dará cuenta cómo está usted. La confrontación es explícita. Hermanos míos, esto no debe ser así. Una fuente, una sola agua. Al final Santiago ilustra a través de la naturaleza para reiterar su mensaje. Seamos congruentes con lo que decimos. Así, hermanos, con nuestras palabras, así que nuestras palabras sean una clara evidencia de nuestra realidad espiritual. Aquella que afirmamos delante de los hombres al decir que somos hijos de Dios. Que nuestras palabras estén cargadas de piedad y sabiduría, pero también que nuestra conducta valide nuestro mensaje. La confrontación es: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros. Si le decimos a los demás cómo vivir, vivamos como le decimos a los demás que debemos de vivir. Seamos consecuentes con eso. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Tengamos cuidado de cómo construimos en la iglesia. Si usted va a Romanos capítulo 6, dice que nuestros miembros, y me encanta esa palabra porque hay dos formas de hablar de nosotros. Una es la palabra sarcos, que se refiere a la carne específicamente. Pero en este pasaje aquí, en Romanos capítulo 6, cuando habla de nuestros miembros, no habla de la naturaleza pecaminosa, habla simplemente del cuerpo, y el cuerpo es neutro. ¿Y qué nos llama ahí el apóstol Pablo a hacer? Que todo mi cuerpo sea instrumentos de justicia. Así como en otro momento presentamos nuestros miembros para la iniquidad, él dijo que ahora sean instrumentos de justicia. Que yo como cristiano pueda decir: mis pies para el Señor, mis manos para el Señor, mis ojos para el Señor, mi mente para el Señor y mi lengua para el Señor. Señor, ¿qué puedo decir yo en tu casa para edificar a mis hermanos? ¿Qué puedo hacer o decir yo para construir, para animar al que anda ahí cojeando, al que anda débil en la fe, al que está ahí perniquebrado o al que está lastimado? Señor, ¿cómo yo ayudo? Señor, ¿cómo podría exhortar fielmente a la luz de la palabra a este hermano que anda un poco ahí descarrilado? ¿Cómo puedo hacerlo, Señor? ¿Cómo hago para edificar para tu iglesia, para unir tu iglesia? Pero hermanos, tristemente, aquí no decimos todo lo que pensamos. ¿A dónde lo decimos? En casa. Y en casa, ¿saben quiénes son los primeros que son contaminados si no somos sabios? Nuestro núcleo familiar, nuestros propios hijos. Y después nuestros hijos tienen una clase de pensamiento que con la lengua hemos adoctrinados. No, o sea, haga esto, haga aquello, haga lo otro. No, esto no, mejor no. Ahí es donde más bien, con mucha más prontitud: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Muchas veces hay que aprender a decirle a nuestros hijos cómo deben hacer las cosas, pero ellos también quieren oírlo, pero quieren verlo. ¿Cómo hizo usted para perdonar semejante daño? La palabra de Dios nos manda a perdonarnos 70 veces 7. La palabra de Dios nos llama a unirnos, tengas todos un mismo sentir, unánimes, con propósito. A veces fallamos en esto. ¿Y sabe también cuál es una virtud de la lengua? Saber decir: perdón, cometí un error, les dije algo incorrecto. Esta era mi forma de pensar antes y les dije acerca de esto, no es correcto, perdón. Porque también ellos aprenderán a ser humildes, porque lo escucharán de la boca de nosotros. Hermanos, que nuestras palabras sean una evidencia de nuestra realidad espiritual, aquella que afirmamos delante de los hombres al decir que somos hijos de Dios. Que nuestras palabras estén cargadas de piedad, sabiduría, pero también nuestra conducta valide nuestro mensaje. Véalo ahí. Si quiere, tómele una foto o apunte los pasajes ahí a modo flash, ¿verdad? Ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero estamos aprendiendo mucho. Así que aquí, la boca del justo es manantial de vida. Proverbios 10:11. En los labios del prudente se halla sabiduría. Proverbios 10:13. Quien refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:14. La lengua del justo es plata escogida. Los labios del justo apacientan a muchos. La boca del justo producirá sabiduría. Los labios del justo hablan
lo que agrada. No estamos hablando de lisonjar, ¿verdad? No. Los labios del justo hablan lo que agrada, lo que edifica, lo que construye dentro de la vida cristiana. Hermanos, Señor, dame ese hablar, dame esa sabiduría, que mis labios glorifiquen tu nombre en cada área de mi vida. Hermanos, ¿qué brota de nuestra vida? ¿Es agradable nuestra conversación? Al escucharnos hablar, ¿qué pensará la gente? ¿Sabrán que somos hijos de Dios? Hermanos, termino con esto. J.C. Riley dijo que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. Se evidencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Hermanos, que el Señor nos ayude a que nuestra lengua sea un instrumento para su gloria, para unificar, para construir, para predicar las buenas nuevas, pero para que la gente pueda ver que lo que yo hablo es lo que yo soy, un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en esta mañana, gracias por tu amor, tu misericordia, tus bondades y tu palabra viva. Ayúdanos, Señor, nos conoces perfectamente, todos ofendemos muchas veces. ¿Quién está libre de esto? Pero, Señor, sí podemos hacer algo, ser humildes, reconocer que hemos fallado y clamar a ti sabiduría, Señor, gracia, ese favor para empezar a hablar lo que a ti te agrada, las palabras correctas, las palabras precisas, poder construir, poder unificar, poder, Señor, ser un instrumento, o que mi boca sea un instrumento para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor. Somos hombres pecadores, tenemos muchas fallas, pero también tenemos al Espíritu Santo que está morando en nosotros, que podamos ser sensibles a su voz y escuchar su mensaje, su dirección y vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor, necesitamos de ti. En el nombre de Jesús, amén.